¿Crees que Dios puede transformar a una prostituta en madre de reyes? ¿Puedes imaginar que un hilo rojo colgado de una ventana derrumbada contiene profecías eternas? Si Dios usó a Rahab, ¿qué no podrá hacer contigo? En medio del caos de una ciudad condenada, Dios encontró a una mujer olvidada por los hombres, pero no por el cielo. Rahab vivía entre los muros de Jericó. Vendía su propio cuerpo para sobrevivir, pero guardaba en su corazón algo que ni ella misma conocía, un llamado divino. Este video trata de un hilo escarlata, símbolo de un pacto de salvación y de una gracia que no consulta el pasado para decidir a quién usar. La historia de Rahab no solo es impactante, es profética, redentora y profundamente reveladora, y vas a descubrir por qué. Prepárate para sumergirte en un viaje de fe, arrepentimiento y nuevos comienzos. Aquí vas a entender cómo la fe de Rahab la colocó en el corazón de la genealogía de Jesús, por qué su confesión fue más poderosa que sus pecados, y qué revela su historia sobre el Dios que no rechaza a quien lo busca con sinceridad. Hoy, tal vez estés como Rahab, rodeado de muros a punto de caer, con un pasado que pesa sobre tus hombros. Pero nada puede borrar lo que Dios ha decidido hacer a través de tu vida. Antes de comenzar, comenta aquí abajo: ninguna historia está perdida para Dios. Esa frase será tu hilo escarlata hoy, una señal de que crees que Dios todavía escribe historias hermosas con vidas heridas. Dale like ahora mismo. No es solo un clic, es un acto de fe. Cada me gusta lleva este contenido a más personas que necesitan un nuevo comienzo. Y si ya te suscribiste, que sepas, formas parte de una generación que está difundiendo el Evangelio con inteligencia e intención. Dios honra eso. Rahab fue marcada, no por lo que el mundo decía sobre ella, sino por lo que Dios decidió hacer a través de ella. Ahora, con el corazón sensible, ojos atentos y fe activada, empecemos nuestro estudio bíblico. De Jericó al corazón de Dios. ¿Quién fue Rahab? Cuando hablamos de Jericó, pensamos en muros altos, poderosos, infranqueables, una ciudad fortificada, símbolo de resistencia contra el pueblo de Dios. Pero, sorprendentemente, fue entre esos muros, tan duros como los corazones dentro de ellos, que Dios vio a una mujer a la que nadie más veía con dignidad. Rahab, prostituta, marginada, una mujer que a los ojos de la sociedad valía poco más que los ladrillos del burdel donde vivía, pero a los ojos de Dios, Rahab era tierra fértil para un milagro. Jericó no era solo un territorio por conquistar, era el escenario de una guerra espiritual. El pueblo de Israel había cruzado el Jordán bajo el liderazgo de Josué para tomar posesión de la tierra prometida. Y como estrategia, se enviaron 2 espías para examinar el terreno. Josué 2. Lo que nadie esperaba era que los espías terminaran exactamente en la casa de una prostituta. A primera vista parece una coincidencia, pero con Dios nada es aleatorio. La casa de Rahab estaba estratégicamente posicionada, incrustada en el muro de la ciudad. Vivía en el borde, literalmente entre el mundo exterior e interior, entre lo seguro y lo vulnerable. ¡Qué imagen tan poderosa! Rahab vivía en la frontera entre la destrucción y la salvación. Y quizás tú también te sientas así, en un lugar de transición, aún dentro de una vida vieja, pero sintiendo que algo nuevo viene hacia ti. La Biblia no oculta quién era Rahab, no la suaviza, no la llama exprostituta ni mujer de vida difícil. Es prostituta, sí, porque la gracia de Dios no depende de etiquetas limpias. Dios no camufla el pasado de aquellos que Él elige redimir. Lo transforma en testimonio. Rahab había oído hablar de las obras del Dios de Israel. Su fama se había extendido, el mar rojo abierto, los reyes derrotados.
Ella no vio nada con sus propios ojos, pero creyó. Y esa fe, sin escenario, sin público, en el anonimato de su ventana, ya latía incluso antes de que llegaran los espías. No había templo en Jericó, pero Dios tenía un altar escondido en el alma de Rahab. Ella los recibió, escondió a los hombres, los protegió de la muerte y más aún, hizo una declaración que lo cambiaría todo. El Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:11. ¡Qué tremenda revelación! Reconoció el gobierno de Dios aún viviendo en una cultura pagana. Aún rodeada de ídolos, prostitución y violencia, Rahab eligió creer. Y eso nos lleva a una reflexión profunda. El ambiente en el que vives no limita la acción de Dios en tu vida. No importa dónde creciste, qué te hicieron, qué pecados marcaron tu pasado. Cuando el Espíritu Santo sopla, hasta los muros más sucios se convierten en morada de fe. Hoy, muchas personas viven como Rahab, escondiendo dolor detrás de fachadas, juzgadas por su apariencia. Personas que han oído hablar de Dios, pero nunca imaginaron que Él las escogería para algo grande. Rahab no era la más religiosa, no era la más santa, pero era la más sensible a la voz del Señor en ese momento. Y Dios honra la sensibilidad espiritual, incluso si viene de alguien considerado inútil por el mundo. Ella actuó con valentía, puso su vida en riesgo, todo por una fe naciente, tímida, pero genuina. Rahab no solo creyó, actuó según su fe. Y esa es la diferencia entre el arrepentimiento y la religiosidad. El verdadero arrepentimiento transforma el comportamiento, cambia el rumbo y toma decisiones basadas en la esperanza de lo que Dios puede hacer. La historia de Rahab nos recuerda que nunca es demasiado tarde para nadie. Y quizás, mientras ves este video, algo dentro de ti diga: yo también viví al margen. Yo también fui olvidada, pero aún creo que Dios puede usarme, y Él puede, lo hará. Rahab comenzó en Jericó, en el muro, pero su historia termina en el corazón del plan eterno de redención. Eso no sucedió por casualidad, sucedió porque a Dios le encanta reescribir historias. Él transforma la vergüenza en gloria, el error en testimonio y el pasado en camino hacia el propósito. La señal escarlata. Una alianza en medio del juicio. Hay símbolos que atraviesan los siglos y siguen hablando. Uno de ellos es el cordón escarlata, aquel hilo rojo que Rahab ató a su ventana. Para quien lee el texto rápidamente, parece un simple detalle, una instrucción sencilla de los espías para facilitar su identificación cuando el juicio llegara sobre Jericó. Pero quien se sumerge con el corazón en lo que la Biblia revela, percibe. Aquel hilo era mucho más que una señal externa. Era una alianza silenciosa en medio de la condenación, un pacto de salvación, escondido a plena vista. Rahab había hecho un acuerdo con los espías. Ella salvó sus vidas. Ellos prometieron salvarla de ella y la de todos los suyos que estuvieran dentro de su casa. La condición era simple. El cordón escarlata debía estar visible en la ventana. Esa era la marca del rescate. No era una cuerda cualquiera. Era la señal de que en ese lugar alguien había decidido creer. En Nush, medio de una ciudad rebelde, un hogar se había apartado para la misericordia. En la Biblia, el color rojo tiene un significado espiritual profundo. Desde el Éxodo, cuando la sangre del cordero fue colocada en las puertas de los israelitas, marcándolos como preservados en medio de la muerte, el rojo pasó a ser el color de la redención, el color de la sangre. El cordón escarlata en la ventana de Rahab era como un eco de esa misma promesa. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo.
Éxodo 12:13. No importa quién eras, donde hay sangre, hay vida preservada. Dios estaba enseñando a través de un gesto simple una lección eterna. La salvación no se trata de merecimiento, sino de obediencia y fe. Todos los habitantes de Jericó podrían haberse rendido. Todos oyeron las mismas historias, pero solo una mujer hizo algo con lo que escuchó. Ella creyó, ella pidió salvación y ella marcó su casa con el símbolo de la promesa. Tal vez hoy el Espíritu Santo te esté pidiendo un acto similar. Ya no un hilo en la ventana, sino un corazón marcado por la alianza, un hogar separado por la fe, una decisión visible que diga al mundo: aquí vive alguien que confía en la sangre del Cordero. No puedes impedir que el juicio venga sobre el mundo, pero puedes asegurarte de que tu casa esté bajo la gracia de Dios. Observa un detalle conmovedor. La promesa de protección no fue individual. Los espías dijeron: trae a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre dentro de tu casa. Josué 2:18. La fe de Rahab alcanzó a toda su casa. Esto habla de responsabilidad espiritual, de mujeres y hombres que, como Rahab, deciden ser canales de liberación para sus seres queridos. Ella no solo buscó su propia salvación, lideró a su familia en medio de la condenación. Hoy en día vemos muchas familias en ruinas, rodeadas por muros de dolor, adicciones, resentimientos y alejamiento de Dios. Pero hay esperanza para cualquier hogar cuando alguien dentro de él ata el cordón escarlata de la fe y declara: aquí, Señor, elegimos creer. Rahab tuvo el coraje de confiar en una palabra, y eso lo cambió todo. Aquel día en que los muros de Jericó cayeron con un estruendo ensordecedor, cuando toda la ciudad fue consumida por el juicio de Dios, solo una ventana permaneció en pie. Un punto rojo en medio del gris de la destrucción. Una vida salvada no por estatus ni por santidad pasada, sino por fe. Ese es el poder de la gracia. No busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Y cuando encuentra a alguien así, hace alianzas eternas. El cordón escarlata no era solo una señal para los espías, era un recordatorio para Rahab. Estás cubierta, estás apartada. Dios no se ha olvidado de ti. ¿Cuántas veces tú también necesitas recordar eso? Tal vez vivas en un mundo que ruge como Jericó. Noticias alarmantes, presiones, ansiedad, miedo al mañana, pero hay un cordón escarlata que aún puede verse. Fue extendido del cielo hasta nosotros, la sangre de Jesús derramada por ti. Y donde esa sangre es honrada, el juicio no tiene en poder. Donde esa sangre es reconocida, hay liberación, renovación y esperanza. Rahab ató una cuerda. Tú puedes atar tu corazón. Puedes entregar hoy mismo tu casa, tu mente, tu historia al Dios que no solo salva el cuerpo, sino que redime el destino. Confesión de fe. El Dios de los cielos y de la tierra. Pocos momentos en la Biblia son tan profundos y al mismo tiempo tan discretos como la confesión que salió de la boca de Rahab, una prostituta, una mujer sin título, sin voz, sin moral ante la sociedad, y aún así hizo una de las declaraciones más poderosas de fe en todo el Antiguo Testamento. El Señor, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:11. Esta frase lleva más revelación que muchos discursos religiosos. No fue ensayada, no fue teológica en el sentido académico, fue una convicción nacida de la escucha. Rahab nunca vio los milagros de Dios con sus propios ojos. Solo oyó lo que Él había hecho por Israel, y eso fue suficiente para encender una fe viva dentro de ella. El apóstol Pablo dijo que la fe viene por el oír.
Romanos 10:17, y Rahab es prueba viviente de ello. Ella escuchó y creyó. Esa es la esencia de la verdadera fe. No se trata de ver, no se trata de sentir, se trata de confiar en lo que Dios ya ha revelado. Y es precisamente ahí donde muchos se pierden. Buscan milagros visibles, manifestaciones grandiosas y se olvidan de que la mayor revolución comienza con una confesión sincera. Rahab, aún viviendo en medio de la inmoralidad y la idolatría, reconoció algo que muchos líderes religiosos de su época no reconocieron. Dios es soberano. Él reina en los cielos y en la tierra. Ella lo declaró mientras toda su ciudad confiaba en muros de piedra y en dioses de barro. Mientras los reyes de Canaán temblaban y resistían, Rahab se quebrantaba y se rendía. Y eso cambió su historia para siempre. Esa confesión fue más que palabras, fue un acto de entrega. Ella estaba diciendo: sé que el juicio viene y elijo el lado del Dios verdadero, aunque me cueste todo. Es como si anticipara el corazón del Evangelio, la idea de que cuando reconocemos la soberanía de Dios y nos rendimos a Él, somos sacados de las tinieblas a la luz. Muchos hoy viven rodeados de muros como los de Jericó. Muros emocionales, traumas, adicciones, reputaciones rotas. Intentan protegerse detrás de ellos, como si esos muros fueran suficientes para mantener el caos fuera. Pero llega un punto en que todo se derrumba. ¿Y qué queda? ¿Qué permanece cuando los muros caen? La confesión. Lo único que permanece y firme cuando todo lo demás se cae es lo que está plantado en el corazón. Y fue exactamente eso lo que Dios vio en Rahab. Su confesión fue la semilla de la transformación, porque la fe declarada es fe que comienza a gobernar la vida. Hay algo sagrado en verbalizar nuestra fe. Dios valora lo que sale de nuestros labios. Así fue desde el principio. Él creó el mundo con palabras. Jesús fue llamado el Verbo. Y nosotros, hechos a su imagen, tenemos el poder de cambiar atmósferas con lo que decimos. Cuando Rahab dijo: vuestro Dios es el Señor, no solo declaró algo, renunció a su vieja vida y se colocó bajo una nueva autoridad. ¿Cuántas veces nos callamos, aunque creemos? ¿Cuántas veces dejamos de decir con convicción que confiamos en Dios por miedo a lo que otros puedan pensar? Rahab no tuvo ese miedo. Ella habló y su palabra activó el cielo. Esa mujer que no tenía acceso a la ley, que no tenía alianza con el pueblo hebreo, que no conocía el tabernáculo ni a los profetas, fue contada entre los justos. Hebreos 11:31 lo confirma. Por la fe, Rahab, la prostituta, no murió junto con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Su fe fue reconocida en la galería de los héroes espirituales. Una confesión simple, pero hecha con todo el corazón, fue suficiente para colocarla entre los gigantes. Eso nos enseña que Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas dispuestas a confesar quién es Él. Tal vez el Espíritu Santo hoy esté esperando una confesión tuya, no solo verbal, sino una entrega genuina. Que declares: Señor, confío en ti, tú eres mi Dios por encima de todo, en los cielos y aquí en la tierra, en medio de mi realidad. Rahab habló, creyó y se posicionó. Y su palabra movió el cielo, porque cuando el corazón se alinea con la soberanía de Dios, la gracia invade, el juicio pasa de largo y una nueva historia comienza a escribirse. La mujer que salvó su casa. Liderazgo en tiempos de juicio. En tiempos de juicio, el verdadero liderazgo se revela. Y el liderazgo de Rahab no vino de un trono, ni de un púlpito, ni de una posición de prestigio. Surgió de una elección silenciosa, pero firme. La elección de creer cuando todos a su alrededor preferían ignorar. Cuando Rahab escuchó hablar del Dios de Israel, algo se despertó en su espíritu.
No le bastaba con buscar su propia salvación. Sintió el peso de la responsabilidad por los suyos. En Josué 2:13, ella suplica no solo por su vida, sino también por la de sus padres, hermanos y toda su familia. Esa súplica revela una dimensión de fe que va más allá de lo individual. Rahab estaba diciendo con sus actos: si yo soy salvada, mi casa vendrá conmigo. Y eso es profundamente poderoso. Porque muchos ven a Rahab solo como una mujer rescatada, pero ella fue instrumento de liberación para toda una casa. En un tiempo en que el juicio estaba a punto de caer sobre Jericó, ella se convirtió en el punto de resistencia espiritual dentro de su familia. Piensa en eso. Toda la ciudad iba a ser destruida. Todo lo que era familiar sería arrasado por el juicio divino. Pero allí estaba una mujer improbable, descalificada a los ojos humanos, que decidió que su casa no terminaría en la condenación. Preparó su casa como un lugar de refugio, llamó a los suyos y más aún los convenció de quedarse. Ese tal vez sea el punto más impresionante. Rahab no solo convocó a su familia, sino que tuvo autoridad para que confiaran en su liderazgo. Imagina el peso de eso. Ser una prostituta, alguien socialmente rechazada, y aún así tener suficiente voz para guiar a sus propios padres y hermanos hacia la salvación. Eso habla de la autoridad espiritual que nace de la fe genuina. ¿Cuántos hoy tienen el llamado de ser ese vínculo entre el cielo y su hogar, pero desisten porque creen que su pasado los descalifica? Rahab nos enseña que Dios usa incluso a los desacreditados para hacer lo imposible. Lo que el mundo desprecia, Dios unge con propósito. El texto bíblico no nos dice si sus familiares entendieron lo que iba a suceder. Tal vez dudaron, tal vez fueron solo porque Rahab insistió, pero estaban allí, dentro de la casa marcada por el cordón escarlata, porque alguien tuvo el coraje de liderar incluso sin garantías. Eso es fe práctica, eso es amor sacrificial, eso es ministerio en su forma más pura. ¿Cuántas personas en tu vida dependen de tu decisión de permanecer firme en Dios? Tal vez estés rodeado de escépticos, de familiares que no creen, de corazones duros, pero recuerda, Rahab vivía en medio de una ciudad pagana, y aún así su fe fue suficiente para proteger a todos los suyos. Dios solo necesita uno que crea, que interceda, que abra la puerta y diga: este es un lugar de promesa y nadie que esté en esta casa se perderá. Esa mujer no solo fue salvada, se convirtió en un punto de salvación. Y lo más hermoso es que esa postura nos conecta con el mismo Cristo, porque Jesús también se convirtió en refugio. Él también extendió sus brazos para traernos dentro de la gracia. Rahab, sin saberlo, estaba anticipando el corazón del Evangelio, un corazón que asume el riesgo por otros, que lidera con fe y que ofrece protección incluso cuando todo alrededor está por derrumbarse. Hoy, tal vez sientas el peso de sostener la fe de tu casa tú solo, de ser el único que ora, el único que insiste, el único que cree. No te rindas. Rahab demostró que una sola persona con fe es más fuerte que una ciudad entera de incredulidad. Y cuando el juicio llegó, su casa permaneció. Hay un llamado para ti en este momento. Prepara tu casa. Como Rahab, toma posición. Haz de tu casa un lugar de oración, un ambiente de fe. No importa lo que digan de ti, ni lo que hiciste antes. Lo único que importa ahora es lo que Dios está haciendo a través de ti. Rahab fue el canal por el cual Dios salvó a una generación, y eso solo fue posible porque ella asumió la responsabilidad. ¡Qué valentía! ¡Qué ejemplo! ¡Qué mensaje vivo para todos nosotros que, en tiempos de juicio, somos llamados a liderar, no con imposición, sino con suficiente fe y amor para reunir a los nuestros bajo la promesa? Del muro al reino.
la mujer que se casó con la promesa. Cuando los muros de Jericó cayeron, todo lo que estaba apoyado en ellos se derrumbó. Todo, excepto la casa de Rahab, el lugar donde vivía, donde escondió a los espías, donde ató el cordón escarlata. Un espacio improbable, marcado por dolor y desprecio, fue el único que quedó en pie. Y esa imagen es más que simbólica, es espiritual. Dios no solo salvó a Rahab, Él la plantó en un nuevo lugar. Después de que pasó el juicio, ocurrió algo notable. Rahab fue acogida por el pueblo de Dios. No fue dejada al margen, ni enviada de regreso a las ruinas. Josué 6:25 dice: Pero Josué salvó la vida a la ramera Rahab, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Detente un momento e imagina lo que eso significa. Una mujer extranjera, de un pueblo maldito, con un pasado marcado por la vergüenza, ahora está viviendo entre el pueblo de Israel, en medio de la promesa. No solo fue salvada de la destrucción, fue insertada en la historia del pueblo de Mindovitsin, Dios. Pero la historia no termina ahí. En algún momento después de ser recibida en Israel, Rahab se casó con un hombre llamado Salmón. La Biblia no nos da muchos detalles sobre él, pero sabemos una cosa: Salmón era de la tribu de Judá, la tribu real. No solo era un israelita, era descendiente de la línea que daría origen al rey David y siglos después al mismo Jesús. Eso no es una casualidad, es un acto de la soberanía divina. El matrimonio de Rahab con Salmón es el momento en que ella deja completamente el pasado y entra en el propósito. Dios no solo restauró su dignidad, sino que selló su identidad con una nueva alianza. Una mujer rechazada por la sociedad ahora es esposa dentro de la promesa. Aquella que vivía sobre los muros de una ciudad pagana ahora vive dentro de la herencia de Israel. Esto es más que un romance bíblico, es profecía vivida. Porque la Biblia nos muestra que todo aquel que se rinde a Dios no solo es perdonado, es reposicionado. Dios no nos saca del pecado para dejarnos en el casi. Él nos lleva al centro de su propósito. ¿Puedes percibir el poder de esto? Rahab no fue recordada solo como alguien que escapó del juicio. Se convirtió en un eslabón de la promesa. Su hijo con Salmón se llamó Booz. Sí, el mismo Booz que se casó con Ruth, otra extranjera, y que fue abuelo del rey David. Dios estaba construyendo, a través de Rahab, una genealogía de gracia. Y eso empieza en el muro, pero termina en el trono. Hay muchas personas hoy viviendo como vivió Rahab, entre muros, en el margen, en transición, sintiendo que Dios las ha librado, pero sin entender aún qué hacer con ese nuevo comienzo. La buena noticia es que la liberación es solo el comienzo. Dios no solo nos rescata, Él nos reubica, Él restaura la identidad. Él pone anillo en el dedo, viste una nueva túnica y nos hace sentar a la mesa. Lucas 15:22. Rahab nos enseña que Dios no ve como ve el hombre. Donde la sociedad veía ramera, Dios veía madre de reyes. Donde todos veían impureza, Dios veía destino. Donde había un muro, Dios construyó un puente. Ella fue sacada de un lugar de vergüenza y colocada en un lugar de honra. Y tal vez tú estés viviendo un momento de transición. Tal vez Dios ya haya comenzado a obrar en tu vida, ya haya derribado muros, ya te haya sacado de lugares donde no pertenecías, pero el siguiente paso aún parece lejano. El matrimonio con la promesa aún parece improbable. Lo que Rahab nos muestra es que Dios tiene un tiempo para todo. Él es un Dios de procesos. Pero cuando Él comienza una obra, la completa con perfección. El muro cayó, sí, pero la promesa permaneció. Y más que eso, floreció. La historia de Rahab no termina con un cordón rojo en la ventana. Termina con una corona invisible, con su nombre escrito en la genealogía del Salvador.
una ex prostituta que se convirtió en antepasada del Mesías. Si Dios hizo eso con ella, también puede hacerlo contigo, porque en Cristo no importa de dónde venimos, importa hacia dónde Él nos está llevando, y el lugar al que Él nos lleva siempre es mayor que aquello que perdimos. Rahab se casó con la promesa, y tú también puedes hacerlo. Genealogía de la gracia, cuando Dios escribe con personas heridas. De todas las formas en que Dios nos sorprende, quizás la más impresionante sea esta. Él escribe su historia con personas rotas. Construye líneas sagradas con nombres improbables. Hace de vidas marcadas por la vergüenza puentes para la redención. Y Rahab es uno de esos nombres que brillan, no porque estuvieran limpios, sino porque fueron lavados por la gracia. En el primer capítulo del Evangelio de Mateo, donde comienza la historia de Jesús, hay una lista que muchos suelen pasar por alto: la genealogía. Pero dentro de esa secuencia de nombres hay una joya escondida. Salmón engendró a Booz, de Rahab, Mateo 1:5. Sí, ella está ahí, en pleno Nuevo Testamento, en el capítulo inicial de la vida del Salvador. Dios quiso que el nombre de Rahab estuviera allí, eternizado, como parte directa del linaje de Jesús. Esto no fue un descuido, fue un testimonio, una declaración silenciosa pero poderosa. La gracia de Dios no es selectiva, es restauradora. La genealogía de Jesús está marcada por figuras como Abraham, David, Salomón, grandes nombres. Pero también hay nombres como Tamar, Ruth y Rahab, mujeres que vivieron historias difíciles, llenas de dolor y pérdida. Dios se aseguró de incluirlas, porque el Evangelio no nace de la perfección, sino de la redención. Rahab cargaba heridas emocionales, sociales, espirituales. Conocía la exclusión, el prejuicio, la soledad. Pero Dios no la usó a pesar de esas heridas, la usó a través de ellas. Porque con Dios nuestras cicatrices no nos descalifican, nos acreditan. Él muestra al mundo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Piensa en lo que eso significa para ti. ¿Cuántas veces has creído que tu pasado te limita, que los errores cometidos, los traumas sufridos, las etiquetas que te han puesto serían un obstáculo eterno? Rahab responde con su vida: no hay pasado que impida el futuro que Dios ya escribió. Su nombre entró en la genealogía de Jesús porque Dios quiso que supiéramos: nadie está fuera del alcance de su plan. Él no espera que estemos listos, limpios u organizados. Él entra en nuestro desorden, se presenta con amor y reescribe nuestra historia con tinta eterna. La genealogía representa herencia, y Rahab, que comenzó fuera, termina en el centro de la herencia más preciosa de la humanidad. Esto nos muestra que la gracia no solo nos perdona, nos reposiciona, nos saca del margen y nos coloca dentro de la promesa. Y aún más, nos hace parte de la herencia que transformará otras vidas. Rahab fue madre de Booz. Booz se casó con Ruth. Ruth fue bisabuela de David. David es ancestro directo de Jesús. Mira lo que hace Dios. Transforma a una mujer herida en un pilar de la futura salvación. Esto lo cambia todo. Porque si Rahab, con su historial de dolor y vergüenza, fue elegida para llevar sangre real, entonces tú, con todo lo que has vivido, también puedes portar propósito. También puedes formar parte de algo eterno. Tu dolor no es tu prisión. Con Dios se convierte en plataforma. Tal vez piensas que has fallado demasiado, que las oportunidades ya pasaron, que el tiempo ya se fue. Pero el Dios que incluyó a Rahab todavía escribe historias con personas heridas. Todavía llama a los quebrantados para dar vida. Todavía transforma traumas en testimonios.
La genealogía de Jesús nos demuestra que su historia está tejida con nombres como el tuyo. Y si Él te ha traído hasta aquí, es porque aún hay líneas por escribir. Y te está llamando no solo para ser restaurado, sino para convertirte en parte de la respuesta para la próxima generación. Rahab es prueba de que el Evangelio no es sobre gente que lo logró, es sobre gente que fue alcanzada. Y si ella pudo salir de Jericó y entrar en el linaje del Salvador, entonces nadie está fuera del alcance de la redención. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo desde lo más profundo del corazón. Eres especial. Son pocos los que permanecen hasta el final de un mensaje como este. ¿Y sabes por qué? Porque Dios separa ciertos momentos para hablar profundamente con quienes realmente están buscando. Tú no solo miraste, tú fuiste llamado, fuiste escogido para recibir esta palabra. Comenta ahora la frase: mi historia también forma parte de la promesa. Esa será la señal de que eres uno de los elegidos que permanecieron hasta el final. Y Dios honra a quien persevera. Compartir este video es más que presionar un botón, es esparcir gracia. Es decir, esta palabra también puede alcanzar a otros que están al borde del muro, al borde del abandono. Suscribirte a un canal como este no es solo seguir otro contenido, es conectarte con una comunidad de fe, con una corriente de palabras que sostienen el alma. Piensa en una vela encendida en la oscuridad. Cuando le das me gusta, compartes y comentas, enciendes esa luz en otros hogares. Te conviertes en parte de la genealogía de la gracia que aún se está escribiendo. Y ahora te invito a detenerte por un instante. Guarda silencio unos minutos después de este video. Medita en lo que Dios te habló. Siente la presencia del Espíritu Santo. Permite que Él ministre, sane y te reposicione. Hoy profetizo: las marcas de tu pasado no determinarán tu futuro. El muro que se derrumbó a tu alrededor no será el final, será el comienzo de algo nuevo. Dios te está llamando fuera de la vergüenza y te está colocando dentro de la promesa. Tú también formarás parte de un linaje espiritual que bendecirá a muchos. Tu casa, tu historia, tu nombre, todo será transformado. Oramos. Señor, Dios, gracias por esta palabra viva. Gracias porque tu amor no rechaza, sino que restaura. Así como hiciste con Rahab, saca a cada oyente del margen y plántalo en el centro de tu voluntad. Sana las heridas del pasado, borra las mentiras del enemigo, restaura la dignidad, el propósito y la fe. Que esta persona sienta ahora tu presencia como un abrazo de paz, como un renuevo invisible pero real. Levanta líderes en tiempos de juicio y haz nacer hijos de la promesa en cada hogar representado aquí. En el nombre de Jesús. Amén.